Suma Teológica. Parte segundo AE. Cuestión 90. Sobre el empleo del nombre de Dios a manera de conjuro. Vamos a tratar ahora del empleo del nombre de Dios a modo de conjuro. Cupa, no inter. Y acerca de esta cuestión plantearemos tres problemas. ¿Es lícito conjurar a los hombres? ¿Es lícito conjurar a los demonios? ¿Es lícito conjurar a las criaturas irracionales? Artículo 1. ¿Se puede conjurar lícitamente a los hombres? Lat. Objeciones por las que parece que no se puede conjurar lícitamente a los hombres. 1. Porque dice Orígenes en su comentario Super MT, mi opinión es que no está bien que el varón que quiere vivir de acuerdo con el Evangelio conjure a otros. Pues sí, según el mandato de Cristo el jurar no es lícito, tampoco. Lógicamente, lo es el conjurar a otro, por lo cual, sin duda alguna, el sumo sacerdote conjuró ilícitamente a Jesús en nombre del Dios vivo. Quien conjura a alguien le hace obrar, en cierto modo a la fuerza, pero no es lícito forzar a otro a que haga lo que no quiere. Luego parece ilícito eso de conjurar a alguien. Conjurar es inducir a uno a jurar, pero eso de inducir a otro a jurar es competencia de los superiores, los cuales pueden obligar a jurar a sus súbditos. Luego los superiores, por sus súbditos, no pueden ser conjurados. Contra esto está el que incluso nuestras súplicas a Dios las hacemos invocándole por algo sagrado. El mismo apóstol insta a los fieles invocando la misericordia de Dios, como puede verse en Rom 2.1, pero esto tiene todas las apariencias de un conjuro. Luego es cosa lícita conjurar a otros. Respondo, que quien, por respeto al nombre de Dios, y para confirmar con la invocación del mismo lo que promete, jura con juramento promisorio, se obliga a cumplir lo prometido, lo que equivale a comprometerse uno mismo a hacer algo sin posibilidad de echarse atrás. Pues bien, así como un hombre puede comprometerse a hacer algo, puede empeñarse también en que hagan alguna cosa a otras personas, ya sea por medio de súplicas, si se trata de superiores, ya por medio de mandatos, tratándose de inferiores, como nos consta por lo anteriormente dicho. Q. Una. Lógicamente, una y otra disposición, cuando se la confirma mediante la invocación de algo divino, es un conjuro. Difieren, sin embargo, en esto, en que el hombre es dueño de sus propios actos y no de los que otros hombres habrán de realizar. En consecuencia, puede, por la invocación del nombre de Dios, imponerse uno a sí mismo una obligación necesaria, pero no puede imponerla a otras personas, a no ser que se trate de sus súbditos, a los que puede forzar en virtud del juramento prestado. De ahí que si alguien, invocando el nombre de Dios o el de cualquier cosa sagrada, pretende imponer con conjuros la obligación ineludible de hacer algo a quien no es súbdito suyo, como se la impone a sí mismo jurando, el tal conjuro es ilícito, porque usurpa un derecho sobre otra persona que no tiene. En cambio, los superiores, en caso de cierta necesidad, pueden obligar a sus súbditos con tal clase de conjuros. Es más, si únicamente se intenta conseguir, por reverencia al nombre de Dios o alguna otra cosa sagrada, algo de otro, sin imponerle obligación necesaria, tal conjuro, trátese de quien se trate, es lícito. A las objeciones. 1. Orígenes habla del conjuro con el que se intenta imponer a otro una obligación como la que se impondría uno a sí mismo jurando. Así es, efectivamente, como el príncipe de los sacerdotes tuvo la osadía de conjurar a nuestro Señor Jesucristo, Mt 26:63. Semejante razonamiento solo es válido si se trata del conjuro que impone necesidad. 3. Conjurar no es inducir a alguien a jurar, sino incitarle a realizar una acción valiéndose de una fórmula semejante al juramento que uno hace. Sin embargo, no es lo mismo el conjuro empleado para con Dios y para con los hombres, pues con el conjuro intentamos mudar en otra la voluntad humana por el respeto que se debe a lo sagrado, lo que, indudablemente, no pretendemos hacer cuando se trata de Dios, cuya voluntad es inmutable. El hecho, no obstante,
de alcanzar alguna cosa de Dios en todo conforme con su voluntad eterna, no se debe a nuestros méritos, sino a su bondad. Artículo 2. ¿Es lícito conjurar a los demonios? Lat. Objeciones por las que parece que no es lícito conjurar a los demonios. Juan. Dice Orígenes en su comentario Super MT. Es una práctica judía, no un poder dado por el Señor, eso de conjurar a los demonios. Pero no debemos imitar los ritos judíos, sino servirnos más bien del poder que Cristo nos ha dado. Luego no es lícito conjurar a los demonios. Muchos, con encantamientos nigrománticos, invocan a los demonios en nombre de algo divino, y esto y no otra cosa es lo que entendemos por conjuro. Sí, pues, es lícito conjurar a los demonios. También lo es el empleo de encantamientos nigrománticos. Pero esto último es evidentemente falso. Luego también lo primero, todo el que conjura a alguien se asocia por esto mismo, en cierto modo, con él. Pero es ilícita la asociación con los demonios, según aquello de 1 Miracorte 10:20. No quiero que os asociéis con los demonios, luego no es lícito conjurar a los demonios. Contra esto está lo que leemos en Me Ult 17. En mi nombre arrojarán los demonios, pero el conjuro consiste en inducir a otro a hacer una cosa en nombre de Dios. Luego es lícito conjurar a los demonios. Respondo, que conforme a lo que expusimos a Psalm 1, son dos las clases de conjuro. Una, la que se emplea a modo de súplica o de instigación por respeto a alguna cosa sagrada. Otra, la empleada a modo de compulsión. Pues bien, del primer modo, no es lícito conjurar a los demonios, porque tal conjuro es, según parece, indicio de cierta benevolencia o amistad con la que lícitamente no se les puede tratar. Del segundo modo, en cambio, esto es, por compulsión, nos es lícito usar del conjuro para unas cosas, pero para otras, no. La razón de esto es que los demonios son, en el curso de la vida presente, nuestros enemigos, y que sus actos no están sometidos a lo que nosotros disponemos, sino a la disposición de Dios y de los santos ángeles, porque, como dice San Agustín en tercero de Trinit, el espíritu desertor es regido por el espíritu justo. Podemos, según esto, conjurándolos por el nombre de Dios, expulsarlos como a enemigos, para que ni espiritual ni corporalmente nos dañen. Obramos así de acuerdo con el poder que nos dio Cristo, como leemos en Lac 10:19. He aquí que yo os he dado virtud para andar sobre serpientes y escorpiones, y sobre toda potencia enemiga, y nada os dañará. No es lícito, sin embargo, conjurarlos para aprender algo o para obtener por su medio alguna cosa, porque esto equivaldría a mantener relaciones con ellos, a no ser, tal vez, que, por especial inspiración o revelación divina, algunos santos se sirvan de la obra de los demonios para algunos efectos. Así, se cuenta del bienaventurado Jacobo, que hizo traer a su presencia a Hermógenes por medio de los demonios. A las objeciones 1. Orígenes no habla del conjuro que se hace imperativamente, por compulsión, sino más bien del que se hace a modo de súplica benévola. Los nigromantes utilizan los conjuros e invocan a los demonios para alcanzar algo de ellos, lo cual es ilícito, como acabamos de decir. Por eso dice el Crisóstomo, comentando aquellas palabras del Señor, Mac 1:25, cállate y sal de este hombre. Se nos da aquí una norma saludable, la de no creer jamás a los demonios, por grande que sea la verdad que nos anuncian. Tal razonamiento es válido tratándose del conjuro con que se pide ayuda a los demonios para hacer o conseguir alguna cosa, lo que, según parece, es mantener alguna clase de relaciones con ellos. En cambio, el expulsar a los demonios, conjurándolos, es desechar toda asociación con ellos. Artículo 3. Es lícito conjurar a las criaturas irracionales. Lat objeciones por las que parece que no es lícito conjurar a las criaturas irracionales. 1. Porque el conjuro se hace por medio de palabras, pero en vano se dirige la palabra al que no entiende. ¿Cuál es, pongamos por caso, la criatura irracional? Luego es vano e ilícito conjurar a las criaturas irracionales. Parece que el conjuro compete al mismo a quien pertenece el juramento, pero el juramento no pertenece a las criaturas irracionales. Luego tampoco es lícito, según parece, valerse para con ellas de conjuros,
3. Como consta por lo dicho a 2, hay dos clases de conjuros. Uno es el conjuro a manera de súplica, del que no podemos servirnos para con la criatura irracional, que no es dueña de sus actos. Otro es el conjuro a modo de compulsión, que tampoco, según parece, podemos emplear para con ella, porque el mandar a las criaturas irracionales no es cosa nuestra, sino de aquel de quien se dice, Mt 8:27, he aquí que los vientos y el mar le obedecen. Luego de ninguna manera, al parecer, es lícito conjurar a las criaturas irracionales. Contra esto, está el que San Simón y San Judas, según se cuenta, conjuraron a los dragones y les mandaron retirarse a lugares desiertos. Respondo, que las criaturas irracionales son gobernadas por otro en sus propias operaciones. Ahora bien, una misma es la acción del ser que es gobernado o movido, y la de quien lo gobierna y mueve. Lo mismo que el movimiento de la saeta es igualmente operación del arquero. De ahí el que la acción de las criaturas irracionales no se atribuya solo a ellas, sino que principalmente se atribuye a Dios, por cuya disposición se mueven todas las cosas. Interviene también en esto el diablo, el cual, por permisión divina, se vale de algunas criaturas irracionales para hacer daño a los hombres. Así pues, el conjuro que se dirige a las criaturas irracionales puede entenderse de dos maneras. Una, en cuanto dirigido a la criatura irracional en sí considerada, y en este sentido sería inútil. Otra, en cuanto referido a aquel que gobierna y mueve a la criatura irracional. Son también dos, según esto, los modos de conjurar a las criaturas irracionales, uno de ellos a modo de súplica, dirigida a Dios directamente. Tal es el caso de aquellos que, invocando a Dios, hacen milagros; el otro a modo de compulsión, referida al diablo, que se sirve de criaturas irracionales para hacernos daño. Este es el modo de conjurar que emplea la Iglesia en los exorcismos para liberar a las criaturas irracionales del poder diabólico. Téngase en cuenta, sin embargo, que no es lícito conjurar a los demonios solicitando su ayuda. A las objeciones, es evidente por lo expuesto,